Que estamos frente a un tema sumamente importante porque hay una decisión que se va a tomar por el Pleno de la Suprema Corte que es relevante para todos nosotros. Les voy a comentar, muchas personas le tienen miedo al fisco, muchas personas han sido atemorizadas por el fisco porque el fisco a través del tiempo ha utilizado malas prácticas, ha utilizado abusos, excesos y hasta corrupción. Entonces la mayor parte de las personas le tienen miedo al fisco. Abusando de ese miedo, si ustedes recuerdan cuando cambió nuestro sistema penal acusatorio, cuando se vino la reincorporación, la génesis o la idea de aquel momento era no meter a la cárcel a las personas. Por ejemplo, en los delitos fiscales dice, oye, ¿para qué tienes, aparte de que una persona no te pague impuestos, aparte la tienes que mantener? Entonces, hazle igual que a todos los delincuentes en el mundo, que en lugar de que paguen cuando se trate de delitos financieros, mejor que estén afuera produciendo para pagar sus deudas. Entonces, la idea era que ningún delito iba a generar una prisión preventiva. Lo malo es que ahora, lamentablemente, el gobierno en el 2019 cambió esa modalidad y la pasó a tratarla como delincuencia organizada. Modificó la ley de seguridad nacional, modificó la ley federal de delincuencia organizada y modificó el Código Fiscal de la Federación y junto con el Código Penal Federal. Entonces, en esos 4 renglones lo que se decía es que el contrabando, que la defraudación fiscal, todos los actos que son asimilables a la defraudación fiscal, eran perseguidos ya no como un delito fiscal, sino como un delito de delincuencia organizada. Entonces, somete el proyecto a la Corte y el ministro Aguilar lo que hace es propone una alternativa diferente a la que el gobierno propuso. El gobierno dijo todos se quedan en la cárcel, todos los que cometan delitos fiscales se quedan en la cárcel. Y esta acción de inconstitucionalidad, que es una acción acumulada, porque presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una parte del Senado diversas acciones, la 130 y 136-2019. Entonces, estas acciones lo que dicen concretamente es, ¿sabes qué? Aquel que cometa contrabando, aquel que cometa fraude fiscal o defraudación fiscal, aquel que cometa un delito asimilable a la defraudación fiscal, no se queda en la cárcel, no se queda en prisión. Se va, se pone a trabajar con programas ejecutivos para verificar cómo van a pagar sus deudas, lo hacen. Y el único delito que sí se va a quedar en prisión va a ser el de la compra-venta de facturas. Aquel que compre facturas, aquel que venda facturas, como hay una intención de reducir la base, esos sí se van a quedar en prisión. Entonces, esto debe de ser un gran llamado de atención para toda la población, porque aún sigue proliferando la compra de facturas y hay una gran mala práctica en la sociedad donde se compran las facturas y se cree que no se va a tener ningún problema, pero todas las personas que compran facturas al tercero, al cuarto o al quinto año siempre tienen problemas. Entonces, si bien en el corto plazo pueden verlo como una solución, en el largo plazo es una verdadera problemática. Y con esta decisión, la compra de facturas no solo constituye un delito, sino que va a meritar prisión preventiva. Lo que es relevante aquí es que de aquí en adelante los delitos como el fraude fiscal o la defraudación fiscal, los asimilables a la defraudación fiscal, y el contrabando no van a meritar prisión preventiva. Y esto tiene un cierto grado de justicia porque el gobierno mismo dijo, oye, ¿cómo es posible que si un gobernante se roba 10,000 millones de pesos del gobierno, de las arcas gubernamentales, o 20,000 millones de pesos, el gobernante no tenga acción penal? Y como no tiene acción penal, no hay delito y no se queda en prisión preventiva. Entonces, casualmente, no se queda en prisión preventiva un funcionario, pero un ciudadano sí, por evadir 8 millones de pesos. Entonces, lo que es muy importante para la población que sepa que a partir de ahora, pese que el gobierno tenga toda la intención de meter a la cárcel a los ciudadanos, no va a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Esto no significa que debe de ser un vehículo de impunidad, debe de ser un vehículo para evitar que no vaya a haber algún tipo de inconsistencia en la contabilidad en la información y cualquier error no vaya a llevarlos a prisión. Por ejemplo, el no presentar una declaración a alguien que su contador, es muy común que los contadores por la edad que tienen en los colegios de nuestra región, pues
tienen una edad que supera a veces de los 75 años, entonces hay algunos que llegan a fallecer. Entonces la persona se queda en desprotección, que no sabe cómo presentar las declaraciones, y la ley dice que si no presentas en un año tu declaración, en automático cometes un delito. Entonces, con esto, dos mensajes para la población. Mensaje número uno, que por favor no compren o vendan facturas, porque eso los puede dejar en prisión. Segundo, que no se intimiden o se dejen intimidar por ningún funcionario público en caso que les digan que por contrabando, por defraudación fiscal o por actos asimilables a la defraudación fiscal van a quedar en prisión. También esto abre la puerta para hacer acuerdos reparatorios que no se permitían. Simplemente lo que está diciendo la ley es: saca el dinero, paga tu daño y en automático se te libera del problema. Si reincides, si insistes en seguir evadiendo, bueno, entonces en la segunda ocasión, en la reincidencia, sí te podrás quedar en prisión. Pero un primer hecho que por omisión, por alguna acción o hasta por una deficiencia, porque la mayor parte de las empresas no sustraen el dinero, usan ese dinero para pagar a los trabajadores, para pagar las cuentas, para pagar a las personas. Dijo, en ese caso, las personas se tienen que ir a su casa, seguir trabajando y a pagar sus deudas. Esa es una gran resolución muy positiva. Ok, entonces entendemos que andar comercializando con estas facturas se considera un delito grave, por eso es que te quedas en prisión preventiva. Sí, porque lo que dice la propia Corte es que la venta de facturas, dice, el que compra una factura y el que vende una factura ya tienen una única intención. Primero, el que vende tiene la intención de enriquecerse, tiene la intención de defraudar, la intención de engañar al gobierno, la intención de hacer creer que se celebró una operación. Y por tanto, el que compra, pues tiene la intención de pagar, de erogar una cantidad para simular un acto totalmente ilícito. Entonces dice, eso sí se quedan en prisión preventiva. Entonces, esto debe de ser un gran ejemplo para todos aquellos que compran facturas. Y cuando le digo todos aquellos, hay muchas empresas hoy en día que compran facturas y no se ha podido erradicar ese mal, precisamente por la incultura que existe a nivel gubernamental y a nivel ciudadano. Es como el gato y el ratón. Y me parece que esa filosofía de que yo te persigo a ver si te atrapo y si te atrapo a ver cómo salimos, me parece que es una filosofía primitiva que usamos los ciudadanos y es una filosofía represora por parte del gobierno. Me parece que esto va a ayudar mucho a que se acabe ese fenómeno que es tan grave. Ok. ¿Algo más que quiera precisar, doctor? Nada más mandarles un saludo y desearles excelente inicio de semana. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.